Para mí es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Espero que disfruten la presentación y cualquier pregunta al final, pues a la orden. Voy a pasar un par de filminas rápido porque el doctor Chapman ya las ha mencionado. Aquí sencillamente nada más estoy mostrando que el Canal de Panamá es un ascensor de agua, básicamente. Subimos los barcos de un océano al otro, pasamos por la cordillera continental. Y el programa de ampliación básicamente es replicar esto. En vez de 2 canales, que es lo que tenemos hoy en día, vamos a aumentar una sola vía. Y por eso se tomaron ciertas consideraciones que voy a mencionar. Aquí vemos lo que ya mostró el doctor Chapman, de que aunque el número de barcos ha estancado en lo que es la carga, sí ha crecido, básicamente por el tamaño, el aumento en el tamaño de los barcos. Y el Canal de Panamá, pues, es ingreso vital para este país. Hemos visto los aportes que el canal ha generado al Estado panameño, sobre todo después de la administración panameña. Así que nuestra misión es continuar dándole aportes crecientes al Estado para el bienestar de nuestro país. Aquí vemos una foto de cómo eran los barcos y cómo se manejaba el Canal de Panamá en 1914. Y aquí vemos lo que sucede hoy en día. Como hemos visto, el tamaño de los barcos ha crecido significativamente. Y cuando iniciamos los estudios de ampliación del Canal de Panamá en el 2002, no era exclusivamente el tamaño del barco, sino también que ya estábamos llegando a máxima capacidad de la cantidad de barcos que podíamos pasar diariamente. O sea que se tomaron en cuenta ambas cosas para el estudio, los análisis. Hicimos más de 120 estudios durante 5 años de todo tipo. Hicimos análisis de alternativas. Este no es un proyecto sencillo, es bastante complejo. Y ya estamos empezando a estudiar el cuarto juego de esclusas en este mismo fundamento. Claro que sería mucho más sencillo porque tenemos mucho adelantado, pero tuvimos que ver todo lo que era riesgo de finanzas, el marco legal regulativo, lo que era el mercado, que es lo primerito que vemos, servicio y capacidad, fuentes de agua, que sería un issue para el cuarto juego de esclusas, comunidad y ambiente, esclusas y canales. O sea que esto fue un periodo de mucho análisis y tuvimos que ir a un referéndum nacional porque es lo que se establecía en la Constitución. Así que fueron estudios bien profundos que tuvimos que hacer para poder obtener la aprobación de este proyecto. Aquí podemos ver el tamaño de las esclusas fue de mucho análisis también, y si hacíamos esclusas de 1, 2 o 3 niveles. Aquí podemos ver la diferencia de la esclusa existente con la esclusa actual, que nos va a permitir pues tener barcos que traen 3 veces la carga de lo que puede pasar un barco hoy por el Canal de Panamá. ¿Qué diferencias hay entre el canal existente y las nuevas esclusas? Como nada más tenemos una vía, queríamos usar tecnología probada, pero no obsoleta. O sea que hicimos un balance de cosas nuevas. Estas esclusas usan compuertas rodantes. La diferencia del canal existente usa unas compuertas abisagradas que hay que desmontar de la esclusa, hay que cerrar la esclusa, flotarlas y llevarlas a un dique seco. Estas se pueden dar mantenimiento directamente en el nicho. O sea que ella entra aquí, esto se cierra y se convierte como en un pequeño dique seco donde se le da mantenimiento a las compuertas, de manera que no hay que cerrar la vía para sacar las compuertas. En estas esclusas no tenemos locomotoras para posicionar los barcos en las esclusas, en las cámaras. En las esclusas existentes sí existe. Eso se eliminó por varias razones. Una de ellas, mucho más mantenimiento, otro equipo que mantener. Las locomotoras hubieran tenido que ser significativamente más grandes y los cables bastante más pesados, lo que lo hacía bastante poco útil. Y incorporamos lo que son las tinas de ahorro de agua, que nos va a permitir usar un 7% menos agua transitando un barco que lleva 3 veces la carga que un barco pasando por las esclusas del día de hoy. Estas tinas de ahorro de agua se han utilizado en Alemania a nivel más pequeño, pero han sido utilizadas. Y el sistema de llenado y vaciado, que aquí no se puede apreciar hoy en día, es por el fondo de la cámara, o sea que para hacer mantenimiento tenemos que cerrar la vía, vaciar todo el agua y hacer el mantenimiento del sistema de llenado y vaciado por el fondo. En las esclusas nuevas el sistema de llenado y vaciado es lateral, de manera que no hay que cerrar la cámara para mantenimiento, sino que se cierran ciertas porciones del conducto que lleva las aguas y se hace mantenimiento. Como parte de los estudios también hicimos lo que fue muchos modelos en Francia, en Lyon, para asegurarnos de que era factible poder transitar los barcos por las esclusas con ese sistema de llenado y vaciado lateral, que es un poco menos simétrico que por el fondo, para determinar lo que eran las fuerzas hacia el barco. Algo que hicimos también antes de licitar este proyecto, hicimos una infoconferencia en marzo del 2007 para dar a conocer el programa de ampliación, cómo venía, y poder tener bastantes participantes teníamos para poder tener un precio competitivo. Así que hicimos estas infoconferencias y hicimos una precalificación, modificamos las regulaciones del Canal de Panamá para poder hacer lo que era la precalificación
y precalificamos a 4 consorcios, de los cuales 3 participaron en la licitación, y el contrato fue adjudicado a GUPC, que es un consorcio de Sacir Vallehermoso de España, Impregilo de Italia, Jean de Nuel de Bélgica y CUSA de Panamá. Otra cosa que hicimos al principio, Panamá nunca había manejado un proyecto de esta magnitud, así que contratamos una firma de Program Management para que nos apoyara en el desarrollo de cómo íbamos a manejar esta obra. Era un total de 33 personas que fueron, como que dice, embedded, ¿no? Metidas junto con el personal de la ACP y que nos ofrecieran también algo de mentoría, porque el propósito es que en Panamá tuviéramos la capacidad de correr este tipo de obras en un futuro. Así que contratamos a CH2M Hill, fue una licitación también pública, y ellos nos ayudaron a instalar lo que era el Sistema de Información para Administración de Proyectos. Este proyecto, como tuvo que ir a un referéndum, tenemos un préstamo de las multilaterales, es bastante auditado, así que queríamos un sistema muy robusto para la administración del mismo. Y instalamos, todos son softwares disponibles en el mercado, pero fueron Taylor precisamente para el programa de ampliación, y esto fue una de las funciones que hizo el Program Management cuando vino a trabajar con nosotros, y de esta manera nos comunicamos en línea con el contratista, todo es electrónico. Entonces voy a entrar en lo que es el programa de ampliación per se. El programa tiene varias fases. Tenemos lo que es el dragado de las entradas Pacífica y Atlántica, que es básicamente hacer los cauces existentes de navegación en las entradas de mar más profundos y más anchos para los barcos post-Panamax. Tenemos lo que es las esclusas, la construcción de las esclusas, que es la parte más grande y más costosa del proyecto. Tenemos la construcción de un cauce de acceso nuevo que se hizo en seco, se está haciendo en seco, no se ha terminado, que es paralelo al lago Miraflores. Los barcos que van a transitar en la esclusa nueva van a pasar directamente del lago Gatún al mar Pacífico, y va a haber una diferencia de 9 metros entre los barcos que pasan a través del lago Miraflores versus los que pasan por la esclusa nueva. Y tenemos lo que es el dragado del lago, para hacer igual el cauce de navegación más profundo y más ancho para los barcos post-Panamax. Y igualmente estamos variando lo que es el modo de operar el lago Gatún. Le vamos a permitir que podamos subirle unos 45 centímetros más, que nos va a dar en unas épocas del año más calado y en otras épocas del año más almacenamiento de agua. Así que esos son los componentes que involucran lo que es el programa de ampliación. La parte más compleja es el diseño de las esclusas y construcción, es una mega obra. Tuvimos que excavar 50 millones de metros cúbicos básicamente. Este fue adjudicado al consorcio que les mencioné anteriormente por un monto de 3.1 billones de dólares. Y aquí podemos ver lo que es el sistema de llenado y vaciado. La construcción de esta obra es bien complicada porque todo esto está unos 20 metros debajo del nivel del mar. O sea que todo esto después es cubierto, lo vamos a ver en las fotos. Y aquí vemos cómo las tinas de ahorro de agua dan agua a las alcantarillas secundarias, que son las que vemos aquí, y el agua del lago viene a la alcantarilla primaria. En algunas fotos van a poder apreciar lo que es la complejidad de la construcción. Aquí vemos cómo anda el contratista en lo que es excavación de los 48.7 millones de metros cúbicos, lo que ha excavado a la fecha. Y aquí podemos ver todo lo que es el vaciado de concreto de 4.4 millones de metros cúbicos. Esta línea punteada muestra todo lo que ha sido ya vaciado y aquí vemos lo que está restante. Aquí podemos apreciar lo que era la construcción de un tercer juego de esclusas por los norteamericanos en 1939, que fue abandonado por la guerra, y esta fue la condición en que estaba la esclusa cuando licitamos el proyecto, perdón, el área de la esclusa. Esta fue la excavación que se estaba haciendo en aquella época, que entraba directamente al lago Miraflores. En el Pacífico, como no íbamos a entrar al lago Miraflores, el alineamiento se cambió y esta área de aquí es lo que se utilizó para las tinas de ahorro de agua y se tuvo que hacer una excavación aquí paralela para lo que es las cámaras de las esclusas. Y aquí podemos ver cuando ya fue adjudicado el contrato en el 2010, cómo estamos secando aquí, estamos empezando a excavar esta área. Aquí vemos el avance en el 2011, aquí se ve la planta industrial del contratista. El 2012, el 2013 y aquí tenemos el 14. Aquí van a estar las tinas de ahorro de agua.
Estas son las estructuras que llevan las válvulas que permite que el agua fluya de las tinas de ahorro de agua por debajo de este piso, o sea, ya esa construcción no se ve, y el agua entra lateralmente. Esta es una imagen donde podemos ver en la parte de arriba todo lo que es la excavación de la esclusa del Pacífico. Como vemos, está todo en 100% básicamente, excepto lo que son las entradas de mar y de lago, que no se puede hacer hasta el final cuando ya tengamos toda la estructura concluida. Y en la parte de abajo vemos lo que es la colocación de concreto. La parte amarilla es donde van instaladas las compuertas, la parte oscura del centro, la lila, es el piso de las cámaras y las paredes, y estos son las tinas de ahorro de agua. O sea que vemos que el proyecto va bastante avanzado, tiene un 78% de avance a la fecha. El proyecto debió haber concluido el 5 de noviembre de este año, pero bueno, tuvimos un impasse con el contratista y hemos llegado a una nueva fecha que es diciembre del 2015, febrero del 16 a más tardar si tuvieran excusable delays, retrasos justificables. Aquí podemos ver las estructuras críticas. Lo crítico de estas estructuras es que estas en lila y en gris tienen que estar terminadas para poder hacer la instalación de las válvulas. Son 152 válvulas que hay que instalar entre ambas esclusas, y las partes amarillas es donde van las compuertas. Eso tiene que estar al 100% en concreto para poder hacer la instalación electromecánica. Y aquí tenemos el 91% del concreto completado. Todo el agregado para el concreto tuvo que moverse del Pacífico al Atlántico, y aquí podemos ver los muelles y las barcazas que utilizaron. Mueven 40.000 toneladas de agregado semanalmente para poder fabricar lo que es el concreto en el Atlántico, porque la calidad de material en el Atlántico no es adecuada para usar como agregado. Aquí podemos ver pues la esclusa, ya los muros están prácticamente terminados. Esto es lo que es el muro de aproximación, que es donde los barcos se acodarían antes de entrar a la esclusa. Y esta es una vista aérea. Aquí vemos la entrada por donde el agua va a ser alimentada del lago, y acá vemos el mar Pacífico. Aquí podemos ver ya algunas de las compuertas que han sido metidas en las cámaras, aunque todavía no están listas para ser metidas en estos nichos. Y este edificio es el que lleva toda la maquinaria que va a mover estas compuertas. Aquí podemos ver algunas de las compuertas, se puede ver proporcionalmente con las personas, que son enormes. Y esta es otra vista, aquí estamos viendo otro muro de aproximación que se está construyendo. Este proyecto también requiere de 3 presas, lo que es la esclusa del Pacífico, porque el agua que va a entrar por esta área que vemos aquí, entre esta presa 2E y la presa 2W y la 1W, esta agua va a estar a 9 metros más alto que el agua del lago Miraflores. La presa 1W ya fue completada. Y en el Atlántico, igualmente, se había iniciado el proyecto en 1939. Esta es la condición en la que el contratista llegó. Y este sí está alineado directamente con la esclusa que estamos construyendo ahora, o sea que tuvieron que hacer la excavación lateral acá para lo que es las tinas de ahorro de agua. Y aquí podemos ver la evolución del proyecto a través de los años. Una diferencia entre el Atlántico y el Pacífico, porque el Atlántico el material es bien suave, la excavación pudo ser hecha bien sencillamente. En el Pacífico sí tuvimos que hacer mucha perforación y voladura porque era basalto. Aquí se puede ver ya lo que dicen las cámaras bastante terminadas. Aquí es donde van las compuertas, y esta es la estructura donde van las válvulas. Este fue un día nubladito, pero podemos ver que ya las compuertas también están dentro de las cámaras. Aquí tenemos también un sitio de observación donde los visitantes pueden ir a ver el proyecto cuando está siendo construido. Igualmente, en el Atlántico tenemos un 94% del concreto completado. El Atlántico va ligeramente más adelantado que el Pacífico, tiene menos trabajo, no tiene las presas. En el Pacífico tenemos 2 muros de aproximación, en el Atlántico tenemos 1, y el vaciado de concreto inició en el Atlántico además. Y aquí vemos pues que todo está en 90 y algunos 100, lo que nos permite adelantar la instalación electromecánica. Igualmente, arriba vemos excavación, todo al 100%, excepto lo que son las entradas de mar y lago, y acá todo lo que es concreto en 90%. Y este es el muelle donde llega el agregado que viene del Pacífico. Aquí podemos ver lo que es la planta industrial del proyecto y las tinas de ahorro de agua, estas 3 que están aquí. Esta es una foto donde se pueden ver ya 5 de las compuertas en sitio. Este es el muro de aproximación que estamos haciendo aquí, y esta es la salida del agua hacia el mar, y acá arriba está el lago Gatún. Otra vista.
Aquí vemos ya las tinas de ahorro de agua en el Atlántico están bastante más adelantadas, ya están poniendo lo que es el material, que es un lining que va a usarse en vez de concreto. Y aquí vemos lo que es las personas trabajando en adecuar el área donde van a ser instaladas las compuertas. Válvulas, como mencioné, son 152 de ellas, hay 3 tipos de válvulas y fueron fabricadas todas en Corea del Sur por la empresa Hyundai. Tenemos válvulas de primary conduit, secondary conduit y lo que son las válvulas de ecualización. Aquí podemos ver una de las válvulas siendo instalada. Esta es la válvula más pequeña, esta es una válvula de ecualización. Ya hemos instalado 3 en el Pacífico. Lo que son las compuertas, les voy a mostrar un pequeño video que habla de fabricación y transporte de las compuertas. Las compuertas fueron hechas en Italia, en una empresa que se llama Chimolai, un total de 16 compuertas. No sale el audio, pero no sé por qué no sale el audio. Aquí podemos ver pues las planchas. El contratista hizo un sistema bastante automatizado, muy buena calidad. Creo que están tratando de tener el audio, pero nada más es música de fondo. No se oye. Vamos a ver, intentar. Al máximo. No importa. La ACP mantuvo siempre un ingeniero de planta en sitio. Rotamos entre 5 ingenieros para que vieran lo que era la calidad de construcción de las compuertas. Aparte, GUPC tenía también su personal de sitio y CH2MGL también nos tuvo una persona de calidad. Estas son 5 distintos talleres que se usaron en Italia, donde se fabricaban las compuertas, los paneles que se movían a otra y se ensamblaron, como quien dice, en bloques de Lego. Había otro taller donde se hacía lo que era la pintura y otro taller donde se hacía la maquinaria que mueve las compuertas. Aquí podemos ver, esto es lo que se llama el upper wagon, que es la pieza que agarra a la compuerta y que va a los cables, que es la que la va a permitir rodar hacia adentro y hacia afuera. Aquí pueden ver al lado, igualmente con las personas, la magnitud de estas piezas. Estas piezas son las que van dentro del edificio que estamos haciendo al lado de los nichos de las compuertas. Aquí podemos ver un bloque de la compuerta pintado y aquí en el astillero donde la están izando para soldarlas y poderlas completar. Tienen 33 metros de altura. Bueno, hay distintas alturas según la ubicación. Ahora les muestro una filmina que según la ubicación de la compuerta tienen distintos tamaños, pero van de 4.200 toneladas a 2.300 toneladas, dependiendo de su ubicación. Las más pequeñas son las que van en el lago. Este fue el sistema que se utilizó para movilizarlas del astillero a la barcaza, tanto en Panamá como en Nogaro. Nogaro es el puerto este. La profundidad del agua no era suficiente para tener el barco que las podía transportar, entrar hasta el lugar, así que las movieron en barcazas una a una hacia el puerto, y en el puerto entonces las montaban en el buque. Aquí podemos verlas en el buque que las trae es un buque Post-Panamax que no puede transitar las esclusas de hoy en día. Por ende, cuando llegaron aquí, estamos haciendo lo mismo. Cada compuerta se monta en una barcaza y hace un tránsito completo a través del canal para poder moverlas del Pacífico hacia el lado Pacífico. Aquí se puede ver el nuevo cauce. Este es el canal existente, aquí vemos un barco, y este es el nuevo cauce que se construyó para el tercer juego de esclusas. Y aquí vemos la llegada de las primeras 4 compuertas. Tiene una travesía de unos 21 a 22 días desde Trieste hasta Panamá. Esta estructura que ven aquí la tuvieron que fabricar por el peso de las compuertas, y el contratista también tuvo que hacer unas carreteras para poder bajar las compuertas, y el ángulo de la rampa no podía tener más de 6 grados por la estabilidad requerida por el peso de las compuertas. Son facilidades temporales que el contratista tiene que demoler una vez termine la obra. Son bien costosas y por el peso de las compuertas han requerido muchísimo concreto, muchísimo acero. Son 140 pilares en el muelle del Pacífico y en el muelle del Atlántico. Aquí podemos ver cómo estaban instaladas, cuando habían llegado. También tuvieron que hacer los bloques de concreto para poder soportarlas. Aquí podemos ver el movimiento dentro de cada cámara, y en cada cámara también tuvieron que hacer una rampa que también tienen que remover para poder subirlas al nivel adecuado. Ahora vamos a ver la rampa donde
donde las están subiendo. Originalmente, cuando el contratista vino con esta idea, para ponerlas en seco nos pareció un poco riesgosa, pero después que vimos la operación en Italia quedamos más tranquilos. Aquí lo curioso es que en el Atlántico el cambio de marea es 45 centímetros, en el Pacífico puede oscilar entre 12 y 18 pies, o sea que la bajada de la compuerta de la barcaza al muelle en el Pacífico es bastante más crítico. Y la chica encargada es una joven belga de 30 años y yo le dije, Lorraine, yo quiero ir a ver el Pacífico, y me dice, no vayas a la primera. Ve a la segunda. Pero le fue muy bien, nada más usaron bombas más grandes para poder hacer el lastre del barco suficientemente rápido para la marea, y buscaron mareas que no fueran demasiado oscilantes. Así que aquí podemos ver el muelle. Este es un segundo barco, el contratista cambió de barco entre los dos primeros embarques y los dos últimos embarques. Aquí, como les mostraba, pues el tamaño y el peso de cada compuerta varía según la ubicación. Entre el Pacífico y el Atlántico, el ancho varía entre 8 metros y 10 metros dependiendo de la ubicación. Así que básicamente por los cambios de niveles en las cabezas de agua. Este es el cauce de acceso nuevo que tuvimos que hacer. Aquí está el lago Miraflores, estas son las esclusas de Pedro Miguel, estas son las esclusas de Miraflores, esta es la nueva esclusa. Estas eran áreas donde cuando estaban las bases militares en Panamá se usaban como polígonos de tiro, así que eran terrenos que no se podían utilizar porque tenían municiones, y lo que hicimos fue que los usamos como sitios de disposición para la excavación de todo el material, y tuvimos que hacer una presa, estamos haciendo una presa de 2.3 kilómetros de largo para poder separar las aguas del lago Gatún, que va a entrar a este cauce, del lago Miraflores. Se hizo en 4 contratos, estamos ahora mismo en el 4.º contrato. Aquí podemos ver más o menos lo que se encontró en el área. Algunas estaban vivas, otras no, pero de todas maneras se hizo la detonación de todas. Fue un proceso que nunca se había hecho en Panamá y no tuvimos ni un solo accidente, fue manejado bien profesionalmente por una empresa panameña. Bien, este proyecto también tiene un atraso y fue adjudicado a un consorcio español, mexicano, costarricense, ICA-MECO FCC. Es la remoción de 26 millones de metros cúbicos y la construcción de una presa de 2.3 kilómetros de largo. Aquí podemos ver el lago Miraflores. Este es el largo de la presa. Y este es el punto donde se separa el proyecto de esclusas de este proyecto de PAC 4. Aquí tuvimos atraso por esta es una animación de cómo va a quedar. Por la condición geológica del sitio, del subsuelo, estaba bastante fracturado y tuvimos que hacer bastante más inyecciones de cemento bentonita de lo que habíamos previsto originalmente. O sea que se le dio al contratista una extensión de tiempo y también dinero adicional. Esto es la construcción de la presa, tiene 30 metros de ancho y 120 en la base. Aquí estaría el lago Miraflores y aquí estaría el lago Gatún. Y es una instalación bastante complicada porque tiene 6 filtros diferentes. Aquí se puede ver más o menos la colocación de la arcilla y de los filtros. Estas áreas que ven por acá atrás es por donde están los sitios de disposición de material. Tratamos de tener todo el área y toda la arcilla del proyecto también se ha sacado del área de acá atrás. Y después que hicimos el saneamiento de los explosivos. Aquí se ven los barcos transitando por la esclusa de Pedro Miguel al lado de la construcción. La otra parte del proyecto es el dragado de agua fresca. Estas son las bordadas del lago Gatún. Tenemos un 88% de avance, nada más nos faltan 2 bordadas por hacer. La mayor parte de este trabajo está haciendo por la División de Dragado del Canal de Panamá, que cuenta con equipo flotante para eso, y lo que es el dragado del Corte Culebra ya fue completado al 100%. La entrada del Pacífico también fue completada, 17 millones de metros cúbicos. Ese fue adjudicado a la empresa belga Dredging International. Y la entrada del Atlántico fue adjudicado a la empresa belga Jan de Null y también fue completado. Y en lo que es la elevación del lago Gatún, que tenemos un 93%, tuvimos que adecuar todas las compuertas del vertedero del lago Gatún, hacerlas más altas para poder aumentar el nivel del lago, y tuvimos que hacer adecuaciones a distintas estructuras en distintas comunidades que viven a lo largo del lago,
y algunas estructuras del Canal de Panamá, básicamente las esclusas de Gatún y del Pedro Miguel, los cilindros que abren y cierran las compuertas. 32 de ellos tuvieron que ser reemplazados porque van a operar sumergidos. Lo que es los aspectos sociales y ambientales del proyecto, estamos metidos de cabeza en eso, hemos coordinado con la NAM y la ARAP lo que es el rescate de fauna. Aquí podemos ver uno que no se quiso mover solito, así que lo tuvimos que llevar. Así que fueron soltados distintos animales en distintas áreas, todo muy bien llevado por los contratistas y la ACP nada más hacía la coordinación. También tuvimos un contrato de paleontología con el Instituto Smithsonian de $1 millón, donde ellos hicieron grandes investigaciones y fue de mucho provecho, han encontrado cosas significativas. También teníamos un arqueólogo en sitio por cualquier hallazgo para no parar al contratista, que él pudiera llegar en 48 horas, evaluar el hallazgo y remover de ser necesario o, si no era de valor, descartarlo. Y con la NAM coordinamos los proyectos de reforestación. Por cada hectárea deforestada, el proyecto tiene que reforestar el doble. La ANAM, que es la Asociación Nacional del Ambiente, decide dónde hacemos la reforestación y estos se ha hecho básicamente en parques nacionales. Hasta ahora 685 hectáreas han sido reforestadas y todavía nos falta un poco más. Como les expliqué, tenemos muchos reportes públicos, tenemos que hacer reportes a la Nación, reportes a las multilaterales, reportes a la Junta Directiva, reportes a los bancos que nos facilitaron el préstamo y hacemos también unos reportes a la Nación para mantener a todo el mundo informado del avance del proyecto y cómo se están gastando estos dineros del programa de ampliación. Algo que fue muy cuestionado durante el referéndum fue la generación de empleo. Este proyecto ha generado 36.000 empleos a la fecha en la ejecución y activos hoy en día tenemos a 10.000 trabajadores en las obras. ¿Qué hemos aprendido de este proyecto? Este proyecto ustedes han oído que hemos tenido altos y bajos con el contratista. Por suerte pues pudimos hacer una buena negociación, pero sí hemos aprendido que en proyectos de esta magnitud la gente es lo primordial, procesos y herramientas, y en ese orden serían total transparencia en el manejo de licitación, evaluación y adjudicación del contrato, que eso fue algo muy bien logrado, no hemos tenido ninguna protesta de ningún contratista en todos los contratos que hemos adjudicado dentro del programa de ampliación. Participación temprana del equipo de administración de proyectos nos ha facilitado que muchos de los que estuvimos en lo que fue el análisis y los estudios hemos seguido con la ejecución de la obra y ha facilitado el proceso, y eso vemos el contraste con el contratista, que se ganó el contrato, que aparentemente los que trabajaron en la propuesta de licitación no son necesariamente los que llegaron a construir la obra y no tenían ese conocimiento del contrato, así que fue un poco painful. Mucha disciplina, el proyecto todavía se encuentra dentro del presupuesto de los $5.200 millones, eso sin tomar en cuenta los reclamos que le sean otorgados al contratista. Tenemos un sistema de que primero la ACP evalúa el reclamo, si no tiene mérito, se va a lo que es la Junta de Resolución de Conflictos, que es un board formado por 3 árbitros que fueron escogidos, uno por GUPC, uno por la ACP, y ellos escogieron al chairman of the board. Y sí, la decisión de ellos es binding, pero uno puede poner una nota de disconformidad a los 28 días de la resolución de la Junta de Resolución de Disputas, y entonces se iría a arbitraje. A la fecha, han habido algunos reclamos que ha ganado el contratista, pero los más significativos, uno de 120 millones de una taguilla, que era una metodología de construcción, fue fallada a favor de la ACP y ellos lo han llevado ahora a arbitraje por 180 millones, así que estamos en ese proceso. Hay otro reclamo de 500 millones por concreto basalto, que ya tuvimos la audiencia de 11 días con la Junta de Resolución de Disputas y en enero debe haber un fallo. Y tenemos otro reclamo que entró de 900 millones de dólares que ellos llaman lo que es el disruption claim, que está siendo evaluado ahora mismo por la ACP. Pero lo que es el proyecto per se, aparte de esos reclamos, dependiendo del fallo que venga, pues se mantiene dentro del costo de los 5.250. Incorporar al equipo de administración de reclamos desde la etapa del desarrollo de los pliegos, eso es muy importante porque así uno se conoce muy bien el contrato y tiene un buen sustento para alegar en los reclamos. Eso ha sido muy bueno también para la ACP porque todos estamos muy empapados con lo que es el contrato. Permitir suficiente tiempo para que el contratista licite. Nosotros hicimos un periodo de 18 meses que el contratista tuvimos reuniones 1 a 1, confidenciales privadas, y tuvimos 3 con todos los contratistas para que ellos pudieran evaluar bien los riesgos de este proyecto. Este proyecto es un
El de la construcción de las esclusas es design build, diseño-construcción, o sea que el contratista es el responsable por el diseño y lo único que la ACP aprobó fue el sistema de llenado y vaciado y ellos tuvieron que hacer su modelo físico en Lyon para demostrar que cumplían. El contratista debe tener también claro su rol de si es un design build o es un design build. Hemos tenido ambos tipos de contratos. Y integración de expertos en el equipo de administración. Tuvimos muchos problemas al principio por tantas empresas de tantos países diferentes que entre ellos nunca habían trabajado juntos y no trabajado en Panamá. Así que pensamos que es muy importante hacer algún tipo de team building al principio con los contratistas y internamente también. Sí, en español se dice eso. Bien, también pensamos que el diseñador no debe ser un subcontratista, sino que debe ser parte del consorcio. Eso es algo que aprendimos también con lo de GUPC. Y constante comunicación con los grupos de interés ha sido de mucho valor, tanto con las personas que son afectadas por el proyecto como los contratistas per se. Y el administrador del proyecto debe delegar, pero siempre manteniéndose en el conocimiento de los detalles. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias.